importa cuáles. Ok, entonces yo te pregunto, ¿la cuerda empieza de aquí donde estoy marcando con verde? ¿Eso es la cuerda? ¿Esta primera parte es la cuerda? Sí, ¿no? Pues no. ¿Alguien me puede decir cuál ¿No? es la cuerda? No. ¿Cuál es la Por, cuerda? Dígame. la cuerda tiene que ir adentro de la circunferencia. Exacto. Entonces, si ustedes observan, toda la recta atraviesa la circunferencia, pero lo importante es que la cuerda es la que está adentro de la circunferencia. Si se dan cuenta, la duda que me está diciendo su compañera, y que obviamente es válida, porque a estas alturas pueden tener duda de cualquier parte de lo que hemos estado viendo, incluyendo de la primaria, si se dan cuenta, la duda va sobre que no sé qué es una cuerda. Y obviamente esa es una definición que deben de saber ustedes porque están en tercer semestre. Si no se la saben, no se apuren, aquí le estamos aclarando. Por eso es necesario que me digan las dudas. Entonces, ya quedó claro que esta es la cuerda, continúo con la chiquilla que me planteó la duda. Ahora, dime, si tú te das cuenta que la cuerda es la que está aquí adentro, dime qué es lo que debo de hacer para poder calcular la longitud de este, que si te das cuenta es un segmento. ¿Qué harías? Eh, no sé si poner la recta en la forma de ordenada al origen para calcular un punto y luego de Ok, ahí espérame tantito. Me acabas de decir, para que vayan analizando lo que van mencionando, ¿no? Tú me dijiste que hay que escribir a x más y menos 8 igual con 0, llevarla a la forma ordenada que se llama pendiente ordenada al origen. Y que si tú te acuerdas es una y igual a la pendiente por la x más la b. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿te acuerdas para qué servía la forma pendiente ordenada al origen? ¿Te acuerdas para conocer la pendiente y desde dónde inicia esa recta, ¿no? y con esos datos qué puedes hacer? Este, ah, no, pues no sé, o a lo mejor sería llevar el centro, Tiempo. el punto. Espérame. Vamos a concluir la idea, porque lo importante es que vayan entendiendo que tu idea debe de ser concretada bajo conocimientos que tenemos. Obviamente, los conocimientos que ahorita te hagan falta, pues te voy a ayudar a redondearlos, a concretarlos. Pero no podemos salir de la primera opción hasta llegar a la conclusión que lo que estamos sugiriendo está mal. Simplemente hay que comprobarlo con argumentos, ¿no? Entonces, regresando a lo mismo, te vuelvo a preguntar, si con esta forma tú puedes calcular la pendiente y puedes calcular la ordenada al origen, porque obviamente conoces la recta, conociendo la pendiente y la ordenada al origen, ¿qué puedes hacer? ¿Alguien le puede ayudar? ¿Qué pueden hacer con eso? Calcular la recta. Calcula la recta, pero la recta ya la conoces. Si te das cuenta que ya la calculaste. De hecho, no la debes de calcular porque es un dato que te están dando. Bueno, graficarla, ¿no? Ok, es diferente, ¿no? Entonces, con esto podemos graficar. Si tú te das cuenta, la que me preguntó la duda, al graficar, tú dibujas dónde está la recta. Con estos datos que están por acá, con estos datos que están por aquí, lo que yo puedo hacer también es graficar a la circunferencia. Entonces, la opción que me diste, la que me preguntó la duda, de llevarla a la pendiente ordenada al origen, lo único para lo que te sirve es para graficar, pero no te sirve
para poder calcular la longitud de esta cuerda. Entonces, vuelvo contigo con la que me hiciste la pregunta, con la de la duda. ¿Me podrías decir entonces cuál otra cosa se te ocurre? Bueno, al graficarla a lo mejor y podremos tener la idea de dónde pueden pasar los puntos. Sale y bien. de ahí podríamos... Entonces, espérame. Imagínate que la graficaste y que la gráfica queda así. Obviamente aquí estoy suponiendo cosas, ¿no? Entonces, aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces, de la gráfica, más o menos, tú te das cuenta que este punto, vuelvo a decir, esta es una suposición, porque no estoy asegurando nada, ¿no? De la gráfica tú pudieras tal vez saber que este punto, llamémosle el punto A, es de coordenadas 1, 2, 3, 4, 5, es de coordenadas 5, menos 2, y nada más de verse, o sea, esto es por verlo en la gráfica, tú pudieras ver que el otro punto, que le vamos a llamar B, es el punto 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Pero ahora yo te preguntaría, ¿estás segura, que es este punto y qué es este punto? ¿Estás segura que exactamente son esos puntos? No. No estás segura. Entonces, si te das cuenta, con la gráfica... ¿Cuál es tu nombre? Discúlpame para no estarte hablando así tan... Me llamo Naomi. ¿Naomi? Ok, entonces, dime Naomi. Si tú ya me dijiste que de la gráfica te ayuda, pero no te permite saber exactamente cuáles son los puntos, dime por favor qué entonces tendría que hacer analíticamente, en otras palabras, con un procedimiento que tiene que ver con geometría analítica o con álgebra o aritmética, que ya vimos que vienen relacionadas. ¿Qué se te ocurriría hacer para saber exactamente cuáles son las coordenadas de estos dos puntos? Bueno, pues calcular desde el centro de la circunferencia, así como lo estábamos haciendo ayer, los puntos que interceptan a lo mejor ya esa recta. Por eso, de la gráfica, tú puedes suponer que este es el punto y que ese es el punto, lo que tú me estás diciendo, ¿no? Ya dibujamos la gráfica, ya dibujamos la circunferencia, ya dibujamos la recta, y de ese dibujo que tú lo haces y que obviamente no es preciso, porque no lo estamos haciendo con papel milimétrico o exagerando mucho los datos. Entonces me acabas de decir que estas coordenadas tú no estás segura, o sea, yo no puedo estar seguro que sean estas coordenadas. Por eso te decía que lo gráfico no te sirve más que para suponer. Debido a que no te sirve más que para suponer, entonces te vuelvo a preguntar, de los procedimientos que conocemos de geometría analítica, de álgebra y de aritmética, ¿qué es lo que tú crees que fuera adecuado para calcular exactamente cuáles son las coordenadas de esos dos puntos? Obviamente basándose en toda la experiencia que tenemos de las 6 semanas en que hemos estado trabajando. ¿Distancia entre dos puntos? Distancia entre dos puntos. Ok. Si tú dices distancia entre dos puntos, es porque ya conozco las coordenadas del punto. Pero vuelvo a repetir, no estoy seguro de las coordenadas del punto. Lo que sí seguiría sería la distancia entre dos puntos. Pero antes debo estar seguro de estas coordenadas. Y vuelvo a repetir, con la gráfica no se pueden obtener esas coordenadas exactamente, porque qué tal si en lugar de ser menos 2 es menos 21 22avos. Y en lugar de ser 5 resulta que es 51 décimos. O sea, no estoy exacto que sean números enteros, y en una gráfica lo único que vería serían números enteros. Entonces vuelvo a preguntar, si ya saben la ecuación de la circunferencia y ya saben la ecuación de la recta, de los procedimientos que hemos hecho, ¿con cuál creen que podrían ustedes calcular las coordenadas de estos puntos? No sé, espera que pienso mejor otra vez. Es que se me había ocurrido que podríamos sacar la distancia del centro a cualquier lado de la circunferencia, que sería
el radio. Y si tú te das cuenta ya tienes el radio ya lo Sí. tienes. Entonces con el radio tú pudieras agarrar un compás y empezar a hacer círculos para todos lados. Pero si te acuerdas, ayer habíamos dicho que la expresión decimal, voy a hacerlo en la calculadora, una raíz de 5 te da 223 multiplicado por 2, quiere decir que el radio resulta que es 4.47. Pero habíamos mencionado ayer que el 4.47 no lo íbamos a utilizar porque si te das cuenta, para que en tu compás tomes una medida de 4 centímetros con 47, ahí cuál es la que sigue, son centímetros, milímetros, y luego sigue, ya se me olvidó. Son 47 milímetros. No, porque si yo digo que son 4 centímetros, si yo digo que son 4 centímetros, entonces los milímetros son este otro 4. Pero el 7 ya no es milímetro, sino es la décima parte del milímetro. Y no me acuerdo cómo se llama. Es decenas, centenas, bueno, en centímetros son decímetros, centímetros, milímetros, y luego sigue otra antes de los micrómetros. Bueno, no importa. Entonces, lo importante es que tú no podrías en tu compás exactamente hacer esa distancia. Y por lo tanto, como no puedes hacer esa distancia, implica que estos puntos tú no los puedes saber exactamente de la gráfica. Debido a eso, necesitas forzosamente un procedimiento matemático que te diga exactamente cuál es la coordenada de esos puntos y que no tengas duda. ¿Alguien se le ocurre? Dime. Y si en este caso utilizamos, o sea, sí bueno, estaba pensando si utilizamos la forma que dice mi compañera, que es y igual a mx más b, bueno, separamos así. Listo, ya está. Luego, bueno, ve que está la fórmula del centro, la ecuación del centro, que es x menos 4 al cuadrado. A ver, tiempo, esa no se llama fórmula del centro, se llama forma ordinaria de la circunferencia. Perdón. Ajá, pero no es fórmula del centro. Forma ordinaria del centro. Ajá, sí tengan cuidado porque si se lo aprenden como fórmula del centro, va a quedar un mensaje neurolingüístico mal aplicado y que posteriormente les va a causar confusiones. Por eso los nombres, ¿no? Maestro. Dime. ¿Y no se podría pasar la ecuación, la ecuación que tenemos para poder sacar a x y a la ordenada al origen? Por eso, ya tengo aquí la ordenada al origen, ya tengo aquí la pendiente. Para graficar la recta, obviamente lo que yo necesito es primero la ordenada al origen, que es esta, y saber cuántos brincos son para arriba, cuántos brincos son hacia adelante, para poder dibujar la gráfica. En otras palabras, la ecuación pendiente ordenada al origen solamente le sirve para graficar, nada más, pero para graficar la recta, pero nunca te va a dar los puntos de intersección. ¿Y no podríamos utilizar la forma simétrica para obtener la abscisa al origen y la ordenada al origen? Ok, si tú utilizas la forma simétrica, te va a quedar una x entre a más una y entre b igual a 1. Eso quiere decir que los puntos que estarías obteniendo sería este que está aquí y que ya lo obtuvimos antes, y este que está acá que ya lo estamos obteniendo ahorita. Esta es la abscisa al origen y esta es la ordenada al origen. Pero ahora, si ustedes ven la figura, la abscisa al origen no está en la cuerda. Acordémonos que la cuerda solamente es el segmento que está entre los dos puntos. Pero la abscisa al origen está afuera, o sea, no me serviría de nada. Vuelvo a repetir, esto es una suposición. Cuando ustedes lo hagan, muy seguramente va a quedar diferente que esto, pero se aplica lo mismo. Entonces, conclusión, la forma simétrica únicamente te sirve para graficar la recta, pero no te sirve para calcular los puntos de los cuales son los extremos de la cuerda. ¿Alguna otra sugerencia? Acuérdense que les había... Dime. Yo pensaba en, de la ecuación principal, ¿verdad? Sacar la ecuación.
Sacarla. ¿Qué para quieres? ¿Qué después quieres? Tiempo, tiempo, tiempo. despejar por Tiempo. ¿Qué quieres decir con sacar la ecuación? ¿De o sea, dónde ve que este la valor de saco? x menos 4 cubierto al cuadrado. Ujú. No, no, de las del centro. De la del Esa, centro. Ajá. sacar la ecuación general. Bueno, ya desde ahí, con el valor de x más y menos 8 igual a 8, de esa ecuación despejar y, por ejemplo, el primero. Ajá. Y luego, Para después, pues, sustituir ya en la ecuación, ya te salga el resultado de x menos 4 al cuadrado. Bueno, de esa ecuación, ok, la ecuación general, ok. sustituir y así Eso, hacerla para que te eso, salgan 2x, bueno, 2x y eso que tú me el estás valor diciendo, o sea, de los. ajá, eso que me estás diciendo se llama sistema de ecuaciones. Y lo que me estás planteando es precisamente el método de sustitución. Y efectivamente, ¿cómo voy a calcular los puntos de intersección? Pues los voy a calcular a través de un sistema de ecuaciones. Ahora, ¿cuántos métodos para sistemas de ecuaciones hay? Pues acuérdense que está el de suma y resta, el de determinantes, el de igualación, el de sustitución, el de sustitución continua, y hay varios. Entonces, como bien dice su compañera, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que trabajar esta ecuación con esta ecuación. ¿Cómo? A través de una sustitución, que es un método que ya les había dicho que se llama el método de sustitución, o hacer el método de determinantes, o hacer el método que ustedes quieran, el que más convenga. Definitivamente lo que dice su compañero es lo más cómodo, porque si despejas la y la sustituyes acá, pues ya te va a dar un valor que solamente va a ser una ecuación cuadrática. Y entonces, si les queda después de sustituir, les queda una ecuación de segundo grado, dime, Naomi, porque empecé contigo, ¿qué harías con la ecuación de segundo grado? Pues podremos completar el TCP. Ok, muy bien, utilizamos el método que es completar el trinomio cuadrado perfecto. Y entonces dime, Naomi, si cuando completas el trinomio cuadrado perfecto te queda una x1 que es 12 séptimos y te queda una x2 que es 7 novenos, por ejemplo, acuérdense que esto es una suposición, dime, Naomi, si ya tienes los valores de la x, tú pudieras calcular entonces los respectivos valores de la y para con ese valor de x y ese valor de y poder calcular la coordenada. Pero la pregunta es, ¿cómo calcularías los valores de y si ya conoces los valores de x? Nada más sería sustituir, ¿no? O sea, la Exacto, ecuación de despeje de y, exacto, nada más sería sustituirías, sustituir. ajá, sustituyes y ya los tienes. Y entonces, ya conociendo exactamente los puntos, puedes, como decía su compañera, calcular la distancia entre dos puntos, porque ahora sí vas a saber las coordenadas reales de estos dos puntos. Y conociendo las coordenadas reales, con eso ahora sí ya tienes la certeza que la distancia de esos dos puntos reales, que les digo que va a salir por acá, después de hacer el sistema de ecuaciones y después de completar el trinomio cuadrado perfecto, eso ya va a permitir calcular la longitud de la cuerda. Y con la longitud de la cuerda, como me preguntan la ecuación de la recta mediatriz de la cuerda, pues ahora falta obtener la mediatriz. Y Naomi, ¿te acuerdas qué es la mediatriz? Es la línea, ¿no?, que intercepta la mitad tal cual. Nada más que según yo recuerdo era de los triángulos, ¿no? Ajá, pero también hay en los segmentos. Entonces, recordando, la mediatriz es la recta que pasa por el punto medio, perpendicularmente. Entonces, si va a pasar por el punto medio, lo primero que debo de calcular, obviamente, es el punto medio.
¿Cuál es la fórmula para el punto medio? Pues habíamos dicho que en punto medio es x1 más x2 sobre 2. Y para la y media sabemos que es y1 más y2 sobre 2. Y ya tengo el punto medio. Y entonces, si tengo el punto medio, también puedo conocer la pendiente. Ya saben la pendiente cómo se calcula. Y solamente acuérdense que si es la mediatriz la que está pasando de manera perpendicular, entonces la pendiente que me dé aquí debe de ser simétrica. Simétrica habíamos dicho que es cambiar de signo. Y recíproca. Y con eso ya estaría calculando la pendiente. Y obviamente me hace falta calcular la ecuación de la recta. Pero como bien dijo su compañera hace rato, la ecuación de la recta, hay dos maneras de calcularla. Y para calcular la ecuación de la recta hay la forma dos puntos, que la había mencionado su compañera, y hay la forma punto pendiente. En este caso, como voy a obtener las coordenadas del punto medio y como voy a obtener las coordenadas de la pendiente, que va a ser la simétrica y la recíproca, pues utilizo esa. Pero cuando me dice verifica que la recta obtenida pasa por el centro de la circunferencia, entonces ahí hay que agregar algo más. Que eso pues ya nada más hay que verificar. Acuérdense que hace como 3 semanas les dije qué quería decir lo de verificar. ¿Sale bien? Naomi, ¿te queda claro? Sí, profe, ya me quedó claro. Ok, bueno, entonces fíjense cómo los problemas que vamos a estar, perdón, los ejercicios que vamos a estar viendo en este parcial, lo que va a ocurrir es que va a ser mucho más laborioso, pero no va a ser más complicado. Simplemente hay que, como sugirió su compañera, hacer la gráfica. Si se dan cuenta, en ningún momento me la piden, pero la gráfica me sirve de mucho y de ahí solamente tengo que aplicar los conceptos que ya conozco. ¿Cuáles son los conceptos? Pues primeramente obtuve el centro. ¿Cómo obtuve el centro? Pues ya saben cómo lo vimos. Obtengo el radio. Si se dieron cuenta, el radio no me sirvió de mucho. Y de ahí apliqué sistemas de ecuaciones. ¿Por qué apliqué sistemas de ecuaciones? Pues porque es la intersección. Y acuérdense que siempre que se están intersectando, siempre hay que hacer sistemas de ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones me llevan a completar el trinomio cuadrado perfecto. El completar el trinomio me lleva a una sustitución. Con esos puntos voy a calcular la mediatriz a partir de la fórmula del punto medio y de la pendiente simétrica y recíproca. Y con eso utilizo después la fórmula de punto pendiente para calcular la ecuación de la recta. En otras palabras, estoy aplicando pues prácticamente todas las fórmulas y conceptos que vimos durante todo el curso. Estos problemas, estos ejercicios ya son los de a de veras, porque en un examen extraordinario o en un examen a título, lo que se pregunta básicamente es circunferencia, es parábola, es hipérbola y es elipse, porque en esos ejercicios se evaluó todo. Si acaso el otro ejercicio que también sirve para evaluar todo el curso es el que yo les puse, donde tienen que calcular el perímetro y el área del triángulo. Y ese sería el más fuerte de las primeras semanas, y de aquí en adelante todos los ejercicios van a tener de todo lo anterior. La ventaja es que como van a comenzar a repetir fórmulas, repetir conceptos, pues llega un momento en que cuando llegan al tercer periodo, pues ya dominan todo lo que debieron de haber aprendido desde el principio. Nada más sean constantes, nada más sigan estudiando. Y como en el caso de Naomi, ¿no? Ahorita pudiera decirse que presioné a Naomi porque fue a la única que le estuve preguntando y preguntando y preguntando y preguntando. Pero tengan en cuenta que en el ámbito profesional va a ser así. O sea, te van a preguntar, te van a preguntar, te van a preguntar, te van a preguntar, te van a preguntar. Y no debes de dejar de contestar, ¿no? No debe por qué no debe por qué existir nervios o titubeo. Simplemente lo que sé y lo que no sé, pues lo acepto y ya, ¿no? No hay ningún problema. Gracias, Naomi. ¿Cómo te pidas, Naomi? Suárez. Ok, bueno, ahí te pondré algo adicional por tu participación. Dios te pague. Gracias a De usted. que gracias a ti. Bueno, sale bien. Ya vimos el ejercicio 12, que en el ejercicio 12 obviamente ahora ya no voy a estar resolviéndolo, porque ahora lo que quiero es que ustedes vayan identificando qué es lo que saben y obviamente qué es lo que me hace falta aprender, ¿no?
Bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna duda en otro ejercicio? Ya revisamos el 12. ¿Alguien más? Bueno, les vuelvo a repetir para que quede bien claro esta situación, que lo único que vamos a ver en estas 2 semanas solamente es circunferencia. Circunferencia. ¿Cuál era la parte importante? Precisamente lo que expliqué ayer para su grupo. Y esa parte donde teníamos que ir de la gráfica hacia la ecuación y de la ecuación hacia la gráfica, básicamente obedeció a una fórmula que se llama ordinaria, forma ordinaria de la circunferencia. Y la forma ordinaria de la circunferencia dijimos que es x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado igual a radio al cuadrado, y que les había dicho que era idéntica o muy similar a la ecuación de la distancia. Solamente se aclaraba que el centro era de coordenadas h, k y que la longitud del radio era precisamente r. Y lo importante, como se los hice ver ayer, es que en esa ecuación este signo menos es de fórmula, este signo menos es de fórmula, y debido a eso, a que es de fórmula, pues hay que tener cuidado cuando aplico la fórmula, así como en distancia entre puntos, o cuando obtengo resultados de la forma ordinaria. Todo lo demás es un repaso de las 5 fórmulas que vimos al principio, perdón, de las 6 fórmulas, que vimos en las primeras 6 semanas, y de las 5 formas de la recta que estuvimos viendo, aunado con todo lo que es álgebra, que es sistemas de ecuaciones, que es completar el trinomio cuadrado perfecto, que es factorizar, que es fracción parcial, que es racionalizar el denominador, el radicando, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo único que hace falta es que, por favor, lean los enunciados. Si se dieron cuenta, Naomi pues nada más me dijo, ni le entendí, ¿no? O sea, de plano ni le entendí, o sea, ni siquiera hizo el intento por. Sin embargo, tiene los conocimientos. Nada más es cosa de irlos guiando para que vayan entendiendo qué es lo que deben de hacer. Y obviamente que vayan entendiendo que no pueden tomarse a la tijera que le digan fórmula del centro, porque no es fórmula del centro, es la forma ordinaria de la circunferencia. Y ese nombre va asociado al concepto que tú sustituyes para obtener la ecuación, o si ya completaste el trinomio cuadrado perfecto y llegaste a la forma, de ahí puedes obtener información como la que es el centro y la longitud del centro. Ayer vimos varios ejercicios al respecto y pues nada más era aclarar aquí sus dudas. ¿Sale bien? ¿Alguna duda, jóvenes, de los ejercicios? Maestro, Dime. en el 6 porque, bueno, es que en el 6 lo estoy leyendo, pero no le entiendo porque le estoy viendo que es como lo inverso al número 12, porque dice la ecuación de la recta que pasa por los puntos de intersección, o sea, ya no te lo está pidiendo, te los está dando, entonces sería igual que el 12 o al revés. Ahorita te digo.
¿Cuál es tu nombre, la que me estás preguntando? Fátima. ¿Cómo? ¿Fátima? Sí. Ok, a ver, Fátima. Va de nuevo. Me dijiste que si este era era al revés que el anterior. Entonces, Sí. aquí te dicen encuentra la ecuación de la recta. ¿Sale bien? Ajá. Y luego te están diciendo los puntos de intersección de las circunferencias. Sí. Por lo tanto, si ya te están diciendo las ecuaciones de las circunferencias, yo te pregunto, de esta primera ecuación, ¿qué puedes obtener? El centro y el radio. Díctamelo. 2 y menos 4. No, más 4. Otra vez, ¿cuál es el centro? 2 Menos 2, ¿no? Menos 2. Acuérdate que hay una resta en la fórmula. Entonces, menos 2, coma, 4. coma 4. Y el Menos 4. menos 4. 4. Acuérdense del No, menos. 4. Ajá. Acuérdense del menos de la resta, porque ese es como que importante, ¿no? Perdón, el menos de la fórmula. Aquí Sí. debe de haber un menos, que es de fórmula, y aquí también debe de haber un menos, que ese es de la fórmula. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cuánto vale el radio? Raíz de 10. Raíz de 10. Te pregunto, ¿puedes graficar la circunferencia con esos datos? No. ¿No? No, sí, como lo hicimos ayer, ¿no? Como lo hicimos ayer. Entonces, imagínate que esta primera Eh, circunferencia es esa. ¿Sale bien? Obviamente no lo estoy poniendo en ejes Sí. porque no importa, lo importante es que la podemos hacer. Ahora bien, por favor, tú también dime qué puedes obtener de esta ecuación. ¿Qué puedo obtener? Esa no tengo idea. ¿No tienes idea? Ahora dime, ¿esa se parece a No. esta? Por la forma. Por la forma, ok. ¿Por qué las dos reciben el nombre de forma ordinaria? Las dos son la forma ordinaria de la circunferencia. Obviamente son diferentes circunferencias. Y si las dos son formas ordinarias, porque como tú me dijiste se parecen en la forma, entonces dime qué información puedes obtener de esta de esta ecuación. Igual el centro y el radio. Díctamelo. Un medio, Ajá. 3 medios. 3 medios, muy bien. ¿Y el radio cuánto es? Raíz de 5 medios. Raíz de 5 medios, muy bien. Solamente aquí acuérdense que hay que racionalizar el denominador. Y si yo racionalizo el denominador, recuerden que les había mencionado que para racionalizar el denominador yo debo de multiplicar por la raíz que está en el denominador, que en este caso es raíz de 2. Por lo tanto, eso me lleva a escribir que el radio es la raíz de 10 entre raíz de 2 por raíz de 2 me da raíz de 4 y eso me queda un 2. Para que lo tengan presente, ¿no? Ahora bien, tú dime, Fátima, si obtuviste estos datos, ¿puedes graficar la circunferencia? Sí. ¿Sí? La graficas. Entonces imagínate que ahora la gráfica quedó aquí. Ay, perdón. Quedó así. Ahora, si tú ya graficaste las dos circunferencias y te están diciendo los puntos de intersección, ¿tú observas los puntos de intersección en esas gráficas? Sería de... Eso lo obtendríamos con la gráfica, ¿no? Exacto, con la gráfica veo que aquí hay un punto de intersección y aquí hay un punto de intersección. Pero de la gráfica tú no puedes ver el valor exacto. Y como tú no puedes ver el valor exacto de esta coordenada y de esta coordenada, entonces, ¿qué procedimiento de los que ya conoces podrías aplicar para saber exactamente
¿Cuáles son los puntos de intersección? Es como en el 12 que hicimos sistema de ecuaciones. Exacto, hay que hacer sistema de ecuaciones. Y el sistema de ecuaciones pues nos lleva a que tienes una ecuación, tienes otra ecuación y entonces utiliza el método que tú quieras. ¿Cuál es el método más recomendable? Vuelvo a decir, el método más recomendable es suma y resta. Aunque pueden hacer sustitución, igualación y todo eso. El detalle aquí es que si ustedes observan, aquí y en esta, para poder hacer el método de suma y resta, tendríamos que hacer las operaciones. Y las operaciones implica elevar al cuadrado, sumar términos semejantes, etcétera, 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 que todo eso son básicamente operaciones y operaciones inversas. Y una vez que ya obtuviste los puntos, ya que resolviste el sistema de ecuaciones, vas a obtener las coordenadas. Como le decía tu compañera, si tú obtienes que la x1 es 19 tercios y que la x2 es 7 cuartos, por ejemplo, ¿cómo le haces para obtener la y1 y para obtener la y2? Fátima. Con punto medio. No. ¿Alguien sabe? Solamente sustituyendo la forma, ¿no? Exacto, sustituyo en alguna de las iniciales. El pequeño problema es que si sustituyo en una de las iniciales, vean que me va a quedar una ecuación de segundo grado. Y me va a quedar una ecuación de segundo grado porque las originales son cuadráticas. Entonces, ahí posiblemente, no lo sé, posiblemente pudieran sustituir en la lineal, si es que les da una lineal, o pudieran sustituir en la cuadrática. Y si sustituyen en la cuadrático, obviamente les va a llevar a completar el trinomio cuadrado perfecto o a factorizar. Pero ya después de todo eso, cuando tengan las coordenadas del punto A, por ejemplo, y las coordenadas del punto B, si te están diciendo encuentra la ecuación de la recta que pasa por esos puntos, ¿qué harías, Fátima, para calcular la ecuación de la recta que pasa por esos puntos que ya los determinaste a través de un sistema de ecuaciones? Según yo, es que eso es lo que más me confunde, pero según yo, por lo que estoy viendo, lo podría sustituir en la forma ordenada de la circunferencia. Fíjate lo que dijiste, ¿eh? Forma ordenada de la circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que la forma ordenada de la circunferencia ni existe. Y como no existe, ahí hay un conocimiento que hay que aclararlo. Por lo mismo les decía que vayan haciendo su formulario para que sepan exactamente cuál es la fórmula que van a utilizar, sino como que ustedes solitos están poniendo una trampa porque no se saben bien los nombres. Y en geometría analítica, al igual que en otras materias como química, pues se tiene que saber exactamente el nombre del elemento, si tiene valencia la que sea, para poder hacer un tipo de enlace, ya sea metálico, no metálico, covalente, etcétera, por las características. Entonces aquí es lo mismo, ¿no? Entonces, ahora, les pregunto a todos, si ya conocemos dos puntos, ¿cómo le harían para conocer la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos? ¿Qué utilizo? La forma de 2 puntos. Exacto. ¿Listo? Lo que voy a utilizar es la forma dos puntos. Y esa forma dos puntos de la recta, ya saben que es la ordenada que no conocen menos la ordenada que sí conocen, igual a la ordenada del otro punto menos la ordenada del primer punto, entre la abscisa del segundo punto menos la abscisa del primer punto, por la abscisa que no conocen menos la abscisa que sí conocen, considerando que el que voy a tener como conocido va a ser el A, aunque pudieran elegir el B, ¿no? Y con eso ustedes ya obtendrían la ecuación de la recta. Entonces, específicamente para la pregunta que me hizo Fátima, fíjense cómo me dijo aquí al último, es que ahí es donde me cuesta trabajo de no me acuerdo. Así que, sugerencia para Fátima y obviamente para todos, por favor hagan un formulario. El formulario no va a estar tan complicado porque lo único que va a tener es la fórmula de la distancia entre dos puntos, la fórmula de la pendiente, la fórmula del punto medio, la fórmula de la división de un segmento en una razón dada y la fórmula de la tangente entre dos puntos. Y con esas 1, 2, 3, 4, 5, me falta una. Y la fórmula de la distancia
la fórmula de la distancia de un punto a una recta con esas 6 fórmulas y juntando con las 5 formas, que es la forma general, la forma pendiente ordenada al origen, la forma simétrica, la forma un punto, punto pendiente, y la forma dos puntos, que es la que acabo de escribir por acá. En realidad el formulario es muy pequeño, pero eso les va a ayudar a que se vayan aprendiendo bien las fórmulas y también agreguen, ¿no? Aquí adelante agreguen las características. La forma general es para escribir resultados. La forma punto pendiente ordenada al origen es para graficar y obtengo la pendiente y la ordenada. La forma simétrica es para graficar y obtengo la abscisa al origen y la pendiente, etcétera, ¿no? O sea, escriban también las características de cada una. Y si tienen ese formulario, les va a dar más fortalezas, porque obviamente son muchas materias las que hay que estar viendo, ¿no? Y con la memoria escrita, decían por ahí, las personas de mayor edad, pues nos ayuda mucho. ¿Sale bien? Fátima, ¿te quedó claro? Sí, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Cómo te apellidas, Fátima? Espinosa Maya. Ok, gracias, Fátima. ¿Por qué les voy a poner algo a ellas? Pues porque las estoy presionando, ¿no? Y no es que las presione con el afán de lastimarlas, hacerles daño, que se sientan mal, ¿no? Sino es porque en verdad ustedes pueden hacer mucho más. Yo recuerdo mucho una película que vi hace poco y me fascinó porque dice, es una película relacionada a situaciones físicas, a ejercicio físico. Y decía la entrenadora, es que no vas a mejorarte hasta que te duela y de plano ya no puedas hacer nada. Cuando te empiece a doler y empieces en verdad a sufrir por lo que estás haciendo, en ese momento tu cuerpo va a empezar a crecer. Y lo cual pues tiene mucha de razón, ¿no? No hay que exagerarlo tanto, pero sí tiene algo de razón. Lo mismo aquí, ¿no? O sea, ustedes no es que los force, sino que en realidad pueden saber o pueden llegar a un nivel un poquito más alto. Solamente es dándoles como que los indicios por donde visualizar, ¿no? Y si se dan cuenta, lo que ha ocurrido con las dos preguntas de sus compañeras es que tienen dudas en los conceptos y obviamente en los nombres. Entonces nos vayan aprendiendo los nombres, para qué sirve, como aquí les dije, ¿no? ¿Para qué sirve el sistema de ecuaciones? Pues el sistema de ecuaciones sirve para calcular los puntos de intersección entre dos rectas, o entre una curva y una recta, o entre dos curvas. Ok, bueno. ¿Alguien más tiene duda? Ya vimos el 12, ya vimos el 6. ¿Cuántos ejercicios van a hacer para esta semana? Ya les había dicho que son 17 ejercicios, si no me le falla la memoria. Con que hagan 8.5, o sea 9 es más que suficiente para su 10. Y en la siguiente van a hacer 15 ejercicios, con que hagan 7.5, o sea 8 es suficiente para su 10. Pero tengan en cuenta que todos son de lo mismo. O sea, no hay más que agregar. Y más bien lo que hay que hacer es que a ustedes les queden claros todos los conceptos y cómo utilizarlos. En otras palabras, no se va a agregar ningún nivel adicional de analítica, de álgebra o de aritmética. Simplemente es que vayan aprendiendo a leer, que entiendan qué es lo que me dice en un enunciado y qué es lo que puedo hacer precisamente con todos los conceptos que sé y que les sugiero que los tengan en un formulario, incluyendo, ¿no? Aquí pueden agregar para qué sirve el sistema de ecuaciones, cuáles son los métodos, cuál es la factorización, cómo completa el trinomio cuadrado perfecto, etcétera, ¿no? Qué es racionalizar el denominador, qué es racionalizar el radicando, todo eso, ¿no? Porque este formulario, si lo llegan a hacer, les va a servir muchísimo para cuando lleguen a cálculo diferencial. Y de hecho la parte de álgebra pues ya se las di en las hojas que están en la primera semana. Bueno, en las imágenes que están en la primera semana. ¿Alguna otra duda?
Ok, bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase, que es la semana que entra. En la semana que entra otra vez va a ser solamente esperar dudas. Como ya tienen la tarea, pues desde el domingo que terminen estos ejercicios pueden empezar a revisar los otros y se van a dar cuenta que rondan en lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué separé en 2 semanas? Pues separé porque precisamente la madurez que van a ustedes obtener en el proceso de lectura y en el proceso de qué es lo que debo de hacer con todos los conceptos, eso necesita cierto tiempo de maduración, por eso separé en 17 y en 15 ejercicios, aunque tengan en cuenta que algunas escuelas la circunferencia la ven en una semana, la parábola la ven en una semana, la elipse la ven en una semana, la hipérbola también la ven en una semana, porque resulta